cursos, en este ciclo de ponencias y de conferencias organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, más por ser una de las instituciones fundamentales en crear y promover una cultura de derechos humanos entre la sociedad. Es para mí un honor poder contribuir al menos un poco con un tema que espero que sea de su interés y sea de ayuda para ustedes. El tema, como les comentaba ahorita, va enfocado a la migración internacional en un marco general de derechos humanos y en el contexto de la situación actual, no solo de lo que ha sucedido este año, sino de cómo ha venido en los últimos años la migración, cómo ha ido evolucionando en los últimos años la migración. Comenzaré en un primer momento. Bueno, en general el tema lo veremos o lo trataré de exponer de una manera más desde una visión de las relaciones internacionales, no tanto desde una visión jurídica, comenzando primero por analizar primero los conceptos de migración, la confusión que suele haber a veces con refugiado, pasando después a los flujos migratorios, cómo han cambiado, en qué consisten o cómo se han dado, y ya finalmente en la situación actual, las vulnerabilidades que presentan los migrantes o que se ven afectados los migrantes por la pandemia actual relacionada al COVID-19. Entonces, permítanme un segundo, vamos para abrir la presentación. Ok, sí se ve aquí, ¿verdad? Está cargando, creo. Listo, sí se ve la presentación, ¿verdad? Ok. Sí se ve bien. Perfecto, gracias. Bueno, primero que nada hay que comenzar diciendo que los términos refugiado y migrante son diferentes entre sí. Es muy común a veces, o es en cierto sentido común, que en medios de comunicación o en medios no especializados o que no suelen tratar el tema, se utilicen indiscriminadamente ambos términos, se utilicen muy sustituyendo un término por otro. Sin embargo, esta confusión y este uso indistinto de estos términos, puede acarrear problemas no solo por una cuestión conceptual o de concepto de definición, sino puede acarrear problemas sobre todo para los refugiados y los solicitantes de asilo y para las comunidades en sí mismas. O sea, es importante entonces poder distinguir entre refugiado y migrante. ¿Okay? Ahora, ¿qué es un refugiado? Los refugiados en sí son personas que huyen de conflictos armados violentos, una persecución, y por ello se ven obligados a salir de su país a efecto de poder salvaguardar o proteger su integridad e incluso su propia vida. El derecho internacional no solo define a los refugiados, sino que los protege. Los refugiados son un grupo que se encuentra especialmente protegido por el derecho internacional, específicamente por el derecho internacional de los refugiados. Uno de los instrumentos, o el instrumento cumbre de protección a los refugiados, pues es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del 51 y su protocolo del 67 que va a ampliar la definición de refugiado. Ahora, ¿qué es entonces un migrante? Los migrantes, a grandes rasgos, eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar su calidad de vida, porque encontraron un trabajo que les brinda mejores oportunidades, por cuestiones educativas, se van a estudiar un par de años a otro país, a fin de cuentas terminan de estudiar y deciden quedarse en aquel país, o duran un par de años únicamente allá, o incluso por cuestiones de reunificación familiar. Puede ser el caso de que estén un par de hijos aquí, el padre esté, no sé, en Estados Unidos o en otro país, y la familia pues decida reunirse. Aquí hay que señalar que la mayoría de la migración, el grueso de los migrantes migran por canales regulares. Son los que migran por razones o por medios irregulares. No ilegales, porque pues a fin de cuentas un migrante no es ilegal. Es únicamente se encuentra en una situación irregular en el país al cual llegó. Pero sí es importante entonces señalar que los migrantes en su gran mayoría migran
manera regular o de acuerdo a las normas del país al cual están migrando. Por ejemplo, una persona que vive aquí en Morelia, que encuentra un trabajo, no sé, en otro país, en Europa, en Francia, en España, decide migrar, cumple con todo el procedimiento legal que exige el país al cual va a llegar y finalmente se establece allá y allá vive. Es tal cual pues un migrante. Pero regreso al término refugiado. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados define, como comentaba, qué es un refugiado. Esta definición se encontraba en un primer momento delimitada a las personas que habían sido afectadas previo a la Segunda Guerra Mundial, principalmente a los judíos. Ya con el protocolo que se establece en el 67, es que se amplía la definición, se eliminan estas limitaciones y a grandes rasgos la definición de refugiado es toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad, los apátridas, y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. Es decir, es una persona que se ve forzada a salir de su país, que no encuentra la protección de su país de origen o el país en el cual residía. A diferencia de un migrante, ahorita lo comentaremos, que aun cuando migra, teóricamente encuentra la protección de su país de origen, a través, por ejemplo, de los consulados y demás. Ahora, en el marco del derecho internacional de los refugiados, el reconocimiento como tal del carácter de refugiado es declarativo y no constitutivo. De acuerdo a la convención que les mencionaba del Estatuto de los Refugiados y su protocolo, una persona es un refugiado tan pronto reúne los requisitos enunciados en la definición. Es decir, no hace falta que el Estado o que el gobierno me reconozca la condición de refugiado. En cuanto yo cumplo los requisitos, ya se puede decir, valga la expresión, que soy un refugiado. No hace falta que el Estado lo reconozca. Entonces no adquiere la condición de refugiado en virtud de ese reconocimiento del Estado o del gobierno en dado caso, sino que se le reconoce tal condición por el simple hecho de serlo, por cumplir con los requisitos o con la definición señalada en estos instrumentos internacionales. Ahora, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados define, como les comentaba, quién es un refugiado. Esta definición, como comentaba, también fue empleada en el protocolo, pero también determina que un refugiado no debe ser devuelto al país donde teme ser perseguido. Esta parte es muy importante, voy a regresar un poquito más adelante a ello. No debe ser devuelto al país donde teme ser perseguido. La Convención también explica los derechos humanos fundamentales de los refugiados, la libertad de religión y de movimiento, o sea, no tienen que estar confinados a una región, mucho menos a un centro de detención. Tienen derecho a recibir educación, tienen el derecho de trabajar y reconoce también el alcance internacional del problema de los refugiados y la necesidad de una respuesta internacional conjunta, de la cooperación internacional para dar respuesta a este gran desafío que son los refugiados. Y en otro sentido también ya lo serán los migrantes. Pues destaca también la importancia de compartir la responsabilidad entre los estados, que es una responsabilidad compartida. Entonces, insisto, voy a volver a este punto que subrayo aquí. Ahora entonces, ¿qué es un migrante? No existe en el derecho internacional una definición jurídicamente convenida internacionalmente de qué o quién es un migrante. Sin embargo, la ONU en algunos documentos, en algunos instrumentos, define al migrante
como alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un año, independientemente de las causas de su traslado, ya sea voluntario o involuntario, o de los medios utilizados, ya sean legales u otros. Es decir, reconoce al migrante independientemente de cómo haya llegado al país en el que está, e independientemente de su condición, ya sea si es un migrante regular o un migrante irregular. No sé qué fue eso, pero perdón. Ok, me hizo muy bien. La Organización Internacional para las Migraciones, que era una organización internacional, a partir de 2016 se convirtió en una agencia de Naciones Unidas, los define como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente también de su situación jurídica, es decir, si es regular o es irregular, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, es decir, puede haber migrantes que se conviertan en refugiados o que soliciten la condición de refugiado, pero como tal en un principio no, su migrante no lo es. E independientemente también de las causas del desplazamiento y de la duración de su estancia, aunque sí señala un periodo de tiempo de inicio. Pues, a grandes rasgos eso es lo que es un migrante. Generalmente en el consciente colectivo solemos pensar cuando nos dicen migrante en los migrantes irregulares, que obviamente son el grupo más vulnerable por las condiciones que tienen que atravesar y las condiciones en las que tienen que vivir en el país destino. Ahora, se estima que para 2019 había en el mundo 272 millones de personas migrantes. De esos, poco menos de la mitad, del 48% eran mujeres, 164 millones son trabajadores migrantes, es decir, cerca del 60% aproximadamente, 38 millones son niños, y ya se da una distribución en el mundo donde la gran mayoría de la migración se da principalmente en Asia, en Europa y en América, en algunas regiones. Pero insisto, gran parte de los migrantes son migrantes, son trabajadores migrantes, que migran, por ejemplo, personas de Pakistán que van a migrar hacia algunos países de Medio Oriente, como puede ser Arabia o Qatar o Emiratos Árabes, para trabajar. Ajá. O algunas personas, no sé, de India que pueden migrar a Tailandia o a Malasia o a algún otro país. Donde se da más común también una situación de migración de trabajadores migrantes es sobre todo en Europa. Más que nada porque, pues, además de que es la Unión Europea y se encuentra en la zona Schengen, donde no hay prácticamente fronteras, pueden ser personas, por ejemplo, un francés que sin ningún problema se traslada a vivir y a trabajar en Alemania, o viceversa, un alemán que se va a Francia, o que se van a España, a cualquier otro país de la zona Schengen y en Europa sobre todo. Esos son también migrantes, se consideran también migrantes. Ahora, existen algunas percepciones o creencias muy comunes y muy extendidas en torno a la migración. Primero, que la migración internacional ha alcanzado niveles récord, que nunca antes en la historia se habían visto estos niveles de migración. Comentaba ahorita que se estima que para 2019, todavía no está el dato del 2020, pero se estima que para 2019 había en el mundo 272 millones de migrantes, entre regulares y irregulares. ¿Okay? Entonces, de ahí surge la visión de que es un fenómeno que ha experimentado un boom, una explosión. Ahorita lo veremos, esto no es tanto así. Y otra de las percepciones es que se trata de un fenómeno sur-norte, tomando la concepción de países sur-norte como países con diferentes niveles de desarrollo. Es decir, una migración, se tiene la idea de que la migración en general es de países subdesarrollados hacia países desarrollados, o de países de un nivel menor de desarrollo hacia países con un mayor nivel de desarrollo. Aquí hago un paréntesis únicamente como una cuestión conceptual, como señala en algún momento un académico guyanés hace unas décadas. Subdesarrollo
no es la ausencia de desarrollo, es únicamente un nivel distinto de desarrollo, pero no es la ausencia de desarrollo, porque todas las sociedades han experimentado en algún sentido un nivel de desarrollo. Y el Walter Rodney definía el desarrollo como la capacidad de las sociedades para comprender y entender la naturaleza, y eso se traducía en ciencia, y la capacidad para aprovechar y adaptarse a esa naturaleza, la tecnología. Entonces, nada más para contemplar lo de que subdesarrollo no es la ausencia de desarrollo, que era un paréntesis ahí que era pertinente señalar. Ahora, en cuanto a la primera concepción o la primera idea generalizada de que ha habido un boom, una explosión de la migración en los últimos años en los flujos migratorios, no es tanto así si tomamos en cuenta la proporción de migrantes en relación con la población mundial. Les comentaba que para 2019 se estima 272 millones de migrantes. Eso es un 3.5% aproximadamente de la población mundial. Pero si nos vamos al año 2000, la proporción de población migrante era el 2.8. Si nos vamos a 1980, era el 2.3. Es decir, ha aumentado, sí, pero se ha mantenido en un nivel similar. O sea, no ha habido una explosión de pasar del que sea el 3% de la población mundial a que sea el 7, el 10, el 11%. Se ha mantenido en niveles pues, similares en relación al nivel de la población mundial. Es obvio también que entre más población hay, pues también más migrantes va a haber. Entonces, el fenómeno migratorio o el cambio en los flujos migratorios no es tanto que haya experimentado un boom, una explosión, sino que ha sido más bien un cambio en los patrones mundiales de movilidad y no entonces esta explosión. Ahorita lo vemos también con la siguiente tabla. Esta tabla señala hacia dónde migran las personas de acuerdo a su región de origen y a la región de destino. Ahora, los flujos migratorios son, en general, entre países y regiones con niveles similares de desarrollo. Esto también pone en duda el argumento de que el fenómeno migratorio es un fenómeno sur-norte. ¿Por qué? Porque lo que es justo lo que se señala aquí se suele migrar, o en su mayoría los migrantes migran, valga la redundancia, entre países o regiones de similar nivel de desarrollo. Por ejemplo, si vemos hacia dónde migran las personas del África subsahariana, migran también entre países del África subsahariana. Las personas del norte de África y el este de Asia, es decir, Medio Oriente, migran también hacia el norte de África y el Medio Oriente. Las personas del este y el sudeste asiático migran también en su mayoría hacia países del este y sudeste asiático, en Malasia, Tailandia, Singapur, en medida. Los únicos dos puntos donde suele brincarse esta situación o donde suele resaltar es centro y de las personas del Asia Central y del Asia del Sur, que es India, Pakistán, Bangladesh, Nepal en menor medida. Ellas en su mayoría no migran en la misma región, ahí sí hay un cambio, suelen migrar más hacia el norte de África y hacia el Medio Oriente. Y también donde tenemos marcado y lo tenemos incluso más presente, las personas de Latinoamérica y el Caribe sí suelen migrar más hacia Norteamérica. O sea, son las únicas dos zonas donde sí suele apartarse de lo que sucede en otras regiones. Pero ahora, aún en casos donde sí se da una migración sur-norte, es decir, entre países con distinto nivel de desarrollo, esta se da en países en vías de desarrollo hacia países desarrollados, no tanto en países subdesarrollados. No sé si me explico hasta aquí. Pues, hay países subdesarrollados, hay países en vías de desarrollo y países desarrollados. Pues, aún cuando se trata de un fenómeno, aún cuando en las ocasiones en que se trata de un fenómeno sur-norte, es más de países, por ejemplo, de México hacia Estados Unidos, o de Marruecos hacia España, o de Ucrania hacia algunos países del este de Europa, y no tanto de países
subdesarrollados hacia países desarrollados. Entonces, con esto podemos ver que la migración no ha sufrido una explosión, sino ha sido un cambio en los flujos migratorios y que tampoco es una cuestión sur-norte. Ahora, la migración pues es también uno de los temas de mayor urgencia y que mayor repercusión tienen a nivel internacional y que por consecuencia pues va a poner a prueba la cooperación internacional, que tan fácil los países se pueden poner de acuerdo. Y al menos en el tema de migración no ha sido para nada sencillo. Tan es así que no hay una convención internacional jurídicamente vinculante sobre el tema migratorio, como si la hay para los refugiados o para otros temas. Ahora, la migración también es fuente de división interna en los estados y las sociedades, y esto pues obviamente expone a los migrantes a discriminación, a malos tratos e incluso a explotación. Los últimos grandes desplazamientos debido a la continua llegada de migrantes y refugiados a las fronteras de distintos países, sobre todo en lo que fue 2017, 2018, 2019, a los países europeos, y lo que fue desde el año pasado las caravanas migrantes de Centroamérica que llegaban a México, intentaban atravesar México para llegar a Estados Unidos, pues en algunos sentidos han encendido las alarmas en algunos países, no por el hecho migratorio en sí, sino porque se corre el riesgo de que ensombrezcan los términos de la migración. La migración en general suele ser benéfica para los países de destino y en cierto sentido también para los países de origen. Para los países de destino porque los migrantes suelen, pues, obviamente, lo que van a buscar en una gran mayoría es trabajo. Entonces contribuyen fiscalmente, además contribuyen en innovación tecnológica y ciencia. Un caso muy señalado en los últimos años pues es el fundador de Tesla o de SpaceX, que es Elon Musk. Él es sudafricano, migra a Estados Unidos y obviamente pues es una de las personas no solo más acaudaladas del mundo, sino que han contribuido mucho a la innovación tecnológica. El mismo Einstein pues era migrante europeo y que migra a Estados Unidos. Entonces la migración suele traer muchos beneficios para las comunidades de destino, pero el hecho de ver mediáticamente las balsas de migrantes en el Mediterráneo, pues también suelen despertar mucha inquietud en las sociedades europeas, como fue el caso, y eso se suele utilizar para avivar en algunos sectores de la población estas visiones xenófobas, chauvinistas, de rechazo del migrante y de exaltación hacia lo nacional. Y lo vemos ahora con políticas muy restrictivas e incluso pues, racistas y xenófobas en países como Polonia, como Hungría o incluso en cierto sentido Estados Unidos con los migrantes principalmente latinoamericanos o musulmanes. Entonces, ese es también uno de los riesgos que se corren. Ahora, los migrantes, en particular los que están en situación irregular, suelen vivir y trabajar clandestinamente. No suelen salir mucho a la luz pública porque pues, tienen un temor a ser perseguidos, a que sean privados de derechos y libertades, y obviamente son mucho más vulnerables que el resto de la población. Y obviamente pues van a sufrir discriminación, explotación y una marginación. Eso sin contar todo el efecto que tiene en lo personal el ser migrante, el choque cultural que vas a tener, el choque lingüístico, el no estar, no encontrar un lugar propio, no sentirte ni de un lado ni de otro. Entonces, eso es todavía parte del choque que va a tener en lo interno. Ahora, en un contexto marcado cada vez más por la mundialización, desde hace ya algunas décadas, la inmigración, es decir, la llegada de migrantes, ha sido objeto de medidas no solo de regulación y control, sino de
Y en este sentido se suele privilegiar el derecho del Estado para definir sus políticas migratorias, para definir sus políticas de ciudadanía, para la residencia y demás, sobre los derechos de los individuos. Entonces se privilegia el derecho del Estado sobre el derecho de los individuos. Y surge entonces también una paradoja de percibir a la emigración, a la salida de migrantes, como un derecho humano, es decir, que toda persona tiene derecho a migrar, pero no así la inmigración. Aquí está en la gráfica, me disculpa. Pero entonces se ve a la inmigración como un derecho, pero no así a la inmigración. No sé si me explico, se ve como un derecho el que la persona pueda salir, pero no que pueda llegar. Ahí es donde empiezan las restricciones a la migración. Ahora, en diciembre de 2018 se dio un paso muy importante en la regulación y control de la migración. La ONU, a instancias de varios países, incluido México, que fue uno de los impulsores, convocó a una conferencia en la ciudad de Marrakech, en Marruecos, a efecto de abordar formalmente un acuerdo sobre la migración. Y este fue el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, o comúnmente conocido como el Pacto de Marrakech. Este pacto ya lo han adoptado más de 150 países. Sin embargo, el gran pero que tiene, aunque pues entiende la situación y era comprensible, no es jurídicamente vinculante, es decir, no obliga a los países. En consecuencia, pues respeta la soberanía de los estados para definir sus políticas migratorias y demás, y también brinda una plataforma para la interacción interna, para la cooperación internacional, para que los países se intenten coordinar y cooperar para atender no solo el fenómeno migratorio, sino sus causas. Se trata entonces del primer intento para gestionar los flujos migratorios de forma integral y a nivel global, a nivel internacional. Tiene 23 objetivos, algunos muy genéricos, muy generales, como la cooperación para abordar las causas de la migración, mejorar las vías de migración legal, es decir, que no sea tan complicado, pero también incluye algunos compromisos más concretos como establecer medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de familias, esto lo hemos visto mucho en Estados Unidos, usar la detención de migrantes solo como último recurso, que también lo hemos visto pues no tan atendido en México y en Estados Unidos, y también reconocer el derecho de los migrantes a recibir salud y educación. Y esto toma mayor relevancia en el contexto actual. Ahora, los estados se comprometen también a mejorar su cooperación para salvar las vidas de los migrantes y no perseguir a aquellas personas que les brinden apoyo meramente humanitario. Por ejemplo, se da mucho en Estados Unidos cuando los migrantes cruzan por el desierto, los migrantes irregulares cruzan por el desierto, hay algunos grupos o asociaciones norteamericanas o de personas de ascendencia latina que les brindan ayuda, les dan agua, les dan alimento. Entonces, se busca que esto no sea perseguido porque a fin de cuentas están desarrollando una actividad humanitaria de apoyo a personas. Entonces, se busca que estas personas pues, no sean perseguidas jurídicamente. Los gobiernos también se prometen garantizar un regreso seguro y digno a los migrantes deportados y no expulsar, vuelvo a esto que ya les comentaba, a quienes se enfrentan a un riesgo real y previsible de muerte, tortura u otros tratos inhumanos. Es decir, no expulsar a aquellas personas que al hacerlo correrían un riesgo a su integridad y a su vida. Ahora, la migración ya en el contexto de la pandemia actual. En el contexto mundial actual, caracterizado por la pandemia de COVID-19, es necesario que los migrantes sean considerados en toda estrategia o respuesta o política que los estados adopten en busca de revertir el impacto de la pandemia y que toda política que adopte el Estado para combatir la pandemia tome en cuenta a los migrantes. Los migrantes constituyen un grupo, pues en especial situación de vulnerabilidad.
ya que además de las condiciones que padecen por sí mismos por ser migrantes, deben enfrentar actitudes xenófobas y discriminatorias basadas en visiones y políticas ultranacionalistas y chauvinistas, es decir, de exaltación de lo nacional y rechazo a lo exterior. Entonces, de hecho, no es, bueno, es muy sonado cómo se refiere el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al COVID-19 o al coronavirus, llamándolo el virus chino. Eso por sí mismo pues, es una actitud discriminatoria, no solo hacia los chinos, sino también hacia las personas asiáticas, que va a permear en la sociedad o en ciertos sectores de la sociedad estadounidense. Entonces, eso es lo que se debe evitar. O discriminar a los migrantes, por ejemplo, en la frontera sur de México, que vengan de El Salvador, de Nicaragua, de Venezuela, de cualquier otro país de Centro y Sudamérica, por ese temor a que ellos esparzan o la expresión, si esparzan el virus o generen mayores contagios en la población mexicana. Entonces también hay que evitar esa discriminación basada en la migración. Ahora, los migrantes entonces enfrentan no solo las amenazas propias de la pandemia, es decir, el virus no discrimina, el coronavirus no discrimina, es importante que las sociedades tampoco lo hagan. Entonces, ya de por sí los migrantes enfrentan todo lo que representa la pandemia y van a enfrentar también vulnerabilidades particulares en relación a las condiciones de su viaje. Se ha hecho mucho más complicado viajar, las condiciones son más duras, incluso desde antes de la pandemia, las condiciones ya eran muy complicadas, ya se habían complicado demasiado por distintas políticas que había adoptado Estados Unidos y también en cierto sentido México, de restringir en mayor medida la migración. Entonces las condiciones por sí mismas de viaje ya son muy complicadas. También las condiciones en los centros de detención. Los centros de detención en Chiapas, por ejemplo, están en unas condiciones pues, bastante preocupantes. Enfrentan hacinamiento, limitado acceso a servicios de salud, que es de hecho el último punto de aquí. Los niños, obviamente, pues es muy complicado que tengan acceso a educación. Se han encontrado con barreras legales para acceder a un abogado que los pueda defender o que los pueda representar. Y eso sin contar, por ejemplo, en el caso de los migrantes que llegan a México, pero que son originarios de Haití o de Guyana o de otro país de habla no hispana, pues enfrentan un choque lingüístico. Van a encontrar una barrera lingüística y cultural. En Tijuana se dio el caso donde llegó un grupo bastante grande de migrantes haitianos y pues que estaban detenidos en Tijuana. Y obviamente pues sus condiciones eran bastante complicadas por este gran choque cultural que tenían. A final de cuentas, pues, poco a poco se fueron adaptando, pero pues es complicado por sí mismo. Y a eso entonces hay que sumar todas las condiciones de la pandemia, todo lo que ha traído la pandemia. Un migrante, sobre todo los migrantes irregulares, por el temor que tiene a ser deportado, a ser separado de su familia o a ser detenido, puede estar menos dispuesto a acceder a la atención médica o incluso a proporcionar información sobre su estado de salud. Es muy complicado que un migrante que teme ser deportado o detenido vaya a un hospital a exponer su situación de salud precisamente por ese temor que tiene. En consecuencia, pues se ven orillados a vivir en condiciones de hacinamiento, antihigiénicas y con un limitado o incluso nulo acceso a servicios de salud. Insisto, el caso de los migrantes, por ejemplo, en Chiapas, en los centros de detención de migrantes en Tapachula, las condiciones pues también son bastante preocupantes. No solo por el hacinamiento de las personas, además de una cuestión de derechos que no se les permite salir, están restringidos en su movimiento y demás, que eso por sí pues ya se puede considerar en algún sentido violatorio de sus derechos,
pues se enfrentan ahora a esta situación donde incluso falta información de qué tan grave ha sido la pandemia en los centros de detención de migrantes, no solo en México, a nivel global, en Estados Unidos también. Ahora, esto entonces aumenta la vulnerabilidad de los migrantes y limita también la capacidad del Estado para efectuar pruebas tempranas, es decir, poder efectuar a los migrantes pruebas tempranas para saber si hay contagios, poderlos diagnosticar, poder rastrear esos contactos, los contactos que pudieran haber tenido y entonces poder implementar tratamientos adecuados. La condición de los centros de detención migratoria es ya bastante complicada y preocupante. Insisto, no solo en México, sino en varias partes del mundo. Eso sin contar los campos de refugiados, como pueden ser los refugiados Rohingya en Bangladesh, o los centros de refugiados en el norte de África o en el centro y norte de África. Ya atender la pandemia en esas condiciones, pues es por demás complicado. Ahora, es necesario entonces que los controles y las restricciones migratorias que implementen los gobiernos para tratar de contener la propagación del coronavirus no sean discriminatorias y prioricen la protección de los más vulnerables. Es decir, en un primer momento que se basen meramente en condiciones de salud y no en condiciones discriminatorias de dónde viene la persona o de dónde procede la persona, sino que se basen en condiciones meramente de salud y también que se prioricen la protección de los más vulnerables y entre ellos pues obviamente están los migrantes y que se respeten también las obligaciones internacionales y el derecho internacional de los derechos humanos, respetando, por ejemplo, el principio de no devolución y el derecho a solicitar asilo, que son dos derechos que se han visto vulnerados en los últimos años en varias partes del mundo, pero también en México y en Estados Unidos. Los centros de detención migratoria usualmente se encuentran en condiciones, como ya comentaba, pues bastante delicadas, bastante preocupantes. Entonces es necesario que los estados adopten medidas necesarias para proteger la salud de los migrantes en esas instalaciones y establecer alternativas a la detención como una medida para mitigar estos riesgos. Es decir, que la detención sea una medida pues última. El migrante a fin de cuentas pues no es un delincuente. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, que un migrante no es un delincuente, y de hecho en México la migración pues no es un delito, es una falta administrativa, pero no es un delito. Entonces, llevar la detención de migrantes únicamente cuando sea estrictamente necesario, cuando haya peligro por alguna cuestión y demás, y buscar alternativas a la detención en los centros migratorios. Ahora, mencionaba en repetidas ocasiones el que los migrantes no deben ser devueltos a aquel lugar donde corran el riesgo de ser lastimados en su integridad, incluso en su vida. Este es un principio del derecho internacional de los refugiados, es el principio de no devolución o no refoulement, que está establecido en la Convención del 51 sobre el Estatuto de los Refugiados y se consagra en su artículo 33, que a la letra señala que ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad o pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas. Es decir, el Estado no puede devolver a una persona a aquel lugar donde corre el riesgo a su integridad y a su vida. Y este artículo 33 de la Convención se aplica a los refugiados sin importar si han sido reconocidos formalmente como tales, así como a los solicitantes de asilo, aquellas personas que ya solicitan el asilo en algún país. En el caso de los solicitantes de asilo, el derecho se aplica hasta el punto en que su condición se determine definitivamente por un procedimiento justo, ya que el Estado defina si le otorga o no el asilo, y en dado caso de que no se lo otorgue y que lo tenga que deportar o expulsar de su país,
que lo deporte hacia otro país en el cual no corra riesgo. Ahora, este principio de no devolución se menciona o se enuncia ya sea explícita o implícitamente en otros instrumentos de derecho internacional, como la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, e incluso ya en el nivel interamericano, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, es un principio de derecho internacional que además forma parte del derecho internacional consuetudinario, por lo que incluso los estados que no son parte de la Convención del 51, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, se ven obligados a respetarlo, o tienen la obligación de respetarlo. Los estados tienen la obligación de respetarlo, y en caso de ser vulnerado, la oficina del alto comisionado de la ONU para los refugiados informar al público al respecto en sus informes que realiza el alto comisionado. Entonces, es un derecho que debe ser respetado. De igual manera, las personas que se ven enfrentadas a una medida de devolución y consideran que en el país a donde van a ser devueltas pues corre riesgo su vida, pueden recurrir a los mecanismos competentes de derechos humanos, como puede ser, por ejemplo, el Comité contra la Tortura de la ONU, en tanto la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes confiere protección contra la devolución de una persona a un país donde haya razones fundadas para creer que va a estar sometida a tortura. Pues una persona que corre el riesgo de ser devuelta a un país donde corre riesgo su integridad y su vida, valga la redundancia, tiene todo el derecho de recurrir ante, por ejemplo, el Comité contra la Tortura o el Comité de Derechos Humanos, los comités que aceptan comunicaciones individuales o denuncias individuales del Sistema Universal de Derechos Humanos de la ONU. Ahora, este principio de no devolución cubre cualquier medida atribuible al Estado que pueda tener el efecto de devolver a un solicitante de asilo o refugiado a las fronteras del territorio donde su vida o libertad puedan ser amenazadas, donde corre riesgo de persecución, incluyendo su intercepción, su rechazo en la frontera, su devolución indirecta, y se aplica y debe respetarse aún en situaciones de afluencia masiva. Es decir, en el caso, por ejemplo, de México, aún cuando se dan las migraciones, las caravanas migrantes, que son caravanas de cientos, incluso miles de personas, el Estado mexicano tiene la obligación de analizar, primero, individualmente los casos, y segundo, en aquellos casos que así lo ameriten, por su propia situación, respetar el principio de no devolución. Y este ha sido un principio que pues, ha estado en entredicho en los últimos años por las autoridades migratorias mexicanas, pero pues ahí es una cuestión también un tanto política que no es necesario entrar en ello. Pero pues sí es preocupante que no se respete este principio, porque pues prácticamente al devolver a una persona donde corre riesgo su vida, pues se le está enviando se le puede estar enviando a morir. Entonces ya de por sí es bastante preocupante. Pues con esto terminaría por aquí la presentación y con todo gusto si alguien tiene alguna duda, pues estoy a la orden.